¿Qué impacto tiene el hueco fiscal sobre el futuro de las finanzas públicas de Colombia y qué consecuencias tiene sobre la calificación crediticia que emiten las calificadoras de riesgos? Bienvenidos, soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, y en este nuevo episodio de Económicas hablaremos con Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, sobre el déficit fiscal, uno de los problemas que más incertidumbre genera entre economistas y expertos del país. Mauricio, bienvenido, ¿cómo está? Un placer estar acá y muchas gracias por este espacio y por esta conversación tan necesaria e importante para el devenir actual y futuro de Colombia. Mauricio, comencemos por la definición de déficit fiscal o hueco fiscal. O ¿son iguales, son similares, tienen alguna semejanza? ¿O qué podríamos decir sobre este concepto? Sí, un poco, digamos brevemente, así como un hogar tiene ingresos y gastos y uno puede decir, en este mes me faltó 1.000.000 de pesos para cubrir mis gastos, asimismo un gobierno o una empresa puede definir esos conceptos. Entonces el déficit fiscal no es otra cosa que la diferencia entre ingresos menos gastos, que la mayoría, digamos, de naciones, y hoy en día que estamos pues en un mundo en el cual la deuda existe, y así como se endeudan empresas, se endeudan gobiernos, digamos que es normal que los países se endeuden y digamos que no logren cubrir todos sus gastos con ingresos propios. Sin embargo, el tamaño, digamos, de ese déficit sí va a importar mucho para, digamos, evaluar, así como uno evalúa un hogar que también están sus finanzas dependiendo del nivel, digamos, de déficit que tenga y por ende el nivel de endeudamiento, así uno puede hacer lo mismo con los países. Mauricio, ¿y dónde se origina el hueco fiscal que hoy tiene Colombia y que tanta preocupación está generando, como lo decía en la presentación, para los economistas, para los expertos, para incluso para las instituciones y para las entidades que manejan las finanzas del país? Claro, entonces partamos de ahí. Todos los países tienen deuda y es una cosa que, digamos, uno puede eh, cotejar o ver en diferentes portales y demás. ¿Cuál es uno de los puntos de todo esto? Digamos, así como una persona que, digamos, se gane 100 millones de pesos al año va a tener una capacidad de endeudamiento diferente, así, digamos, pasa con los países. Entonces, si uno se va a Estados Unidos, Japón, son países con un nivel de deuda sobre actividad económica, sobre PIB, que tienen niveles por encima del 100%. Si uno se va a países en desarrollo, tipo nuestros vecinos, Perú, Chile, México, Colombia, digamos que los niveles de deuda son de magnitudes menores y parte de eso es por la capacidad productiva, ¿no? Acá todavía no estamos en el momento de tener a Google o al Google colombiano que genere dividendos en Colombia. Entonces, dado esto, pues uno sí tiene que compararse con países parecidos. Entonces, hace 12 años nosotros nos parecíamos bastante a Perú y Chile relativo a estos indicadores, a déficit y deuda. Deuda, ¿por qué importa? Porque claro, si me hace falta plata para los gastos, pues yo voy al mercado financiero y me endeudo. Digamos, lo que tenemos actualmente es que nuestro nivel de deuda ha subido de una forma bastante amplia, acercándonos mucho más a México y alejándonos de Perú y Chile. ¿De dónde viene esto? Digamos, viene desde la pandemia, viene de un manejo fiscal que, digamos, desde 2012, 2011 empezó a incrementar brevemente, digamos, esta deuda sobre actividad económica, pero pandemia fue un golpe muy duro para las finanzas públicas de las cuales no nos hemos recuperado. Mauricio, y si todos los países tienen deuda, así como usted lo dice, ¿por qué preocupa la deuda colombiana? Y digamos, ¿por qué para algunas esa deuda tiene unas consecuencias más graves que en otros países en cuanto a calificaciones crediticias o calificaciones de riesgo, como se le llama comúnmente? Claro, entonces el punto es, yo cómo evalúo a diferentes países o diferentes actores económicos que tienen diferentes capacidades productivas y diferentes niveles de deuda, ¿no? Eso, digamos, ese análisis se hace revisando cómo estructuralmente cada país, cada, digamos, regiones. Entonces, a ese nivel lo que preocupa de Colombia es que siendo, por ejemplo, parecido en PIB per cápita a Perú, Perú tiene un nivel de deuda sobre PIB de alrededor del 35%. Nosotros estamos en niveles de cerca del 60%. Esa diferenciación que hemos tenido, por ejemplo, con Perú, Chile, también su nivel de deuda está alrededor del 40%, pues un poco nos muestra como
Claro, en esa comparación que uno puede hacer con países, Colombia se ve mucho más mal que sus vecinos cuando antes no nos veíamos tan mal. Este manejo fiscal, digamos que todos en pandemia subimos la deuda, eso es normal. Sin embargo, justo en el último marco fiscal de mediano plazo, pues el gobierno nos dijo que vamos a llegar a niveles de déficit similares a pandemia y de deuda también, cuando los demás países lo que han hecho es pagar sus deudas. Entonces, esto viene de una sobreestimación de ingresos, de un manejo fiscal que todavía sigue siendo oscuro. Y dado que yo pronostico más ingresos, pues si yo digo, oiga, este año me va a entrar más dinero del que me entra efectivamente, empiezo a gastar más. Y luego viene la sorpresa, esa sorpresa lo que viene es acompañada de más deuda. Entonces, digamos que ese es un resumen, si se quiere un poquito simplificado, imagino que seguiremos en el detalle de lo que ha venido pasando en Colombia y lo que preocupa es que nos vemos peor que los vecinos y cada vez hemos ido empeorando. Una de esas preocupaciones que justamente han venido empeorando o por lo menos generando más incertidumbre es la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. ¿Eso qué significa? ¿Qué es la cláusula de escape de la regla fiscal? Y digamos, ¿por qué este tema puntualmente preocupa tanto a la ciudadanía y a las finanzas del país? Claro, entonces nosotros competimos con 192, 200 países, depende de la definición, hay países no reconocidos, otros sí, en fin, pero el hecho es que uno compite por recursos públicos. No toda la gente con dinero tiene el tiempo para ponerse a evaluar a cada país, ¿no? Entonces, digamos, evaluar cómo está Colombia relativo a Perú y Chile puede que sea un momento fácil, pero por ejemplo preguntarse por Perú versus Chile puede que no sea tan fácil porque pese a que Chile tiene, digamos, mucho más PIB per cápita que Colombia y Perú, hay indicadores o proyecciones futuras que uno puede decir, oiga, vale más la pena invertir en Perú que en Chile. Ahora, hacer esa evaluación es costoso. Entonces, la regla fiscal surge como una estrategia de los países de eventualmente decirle a, digamos, los 192, de hecho hay como 60 con regla fiscal, de decir a los mercados internacionales, oiga, yo soy responsable y voy a cumplir unos parámetros que yo mismo me autoimpongo. Entonces, la regla fiscal es como un semáforo bonito, el cual uno pinta y uno un poco se lo muestra al resto del mundo para decirle, yo me estoy autoimponiendo unos controles de mis finanzas públicas para que usted confíe en mí y me preste, digamos, barato y bonito. Entonces, dado eso, haber activado la cláusula de escape, es decir, oiga, por 3 años no vamos a cumplir esa señal porque, digamos, sí, no podemos cumplir el nivel de déficit estipulado por la regla fiscal ni de deuda, porque ahora los dos parámetros hacen parte de la regla fiscal. Anteriormente solo era déficit y no deuda. Desde 2021 decidimos meter deuda porque justo la deuda estaba creciendo muchísimo. Y entonces un poco eso nos pone en un escenario de, claro, vamos a incumplir 3 años, la señal que nos autoimpusimos, ese semáforo bonito no va a existir por 3 años. Y todo lo que viene ahorita es, ok, usted ya es un país que está rompiendo la regla fiscal, pues usted se la autoimpuso, la venía cumpliendo por 14 años, y ahora tengo que revisar usted cómo está manejando las finanzas hoy. Y digamos que la preocupación es esa, la preocupación es volver a poder tener el semáforo bonito para que nos sigan, digamos, prestando a bajos intereses. Justamente quiero preguntarle sobre eso, digamos que sobre las consecuencias en términos de préstamo. Cuando sucede esto y genera bastante ruido el tema del hueco fiscal, hay posibilidades que entonces las entidades financieras, las entidades mundiales como el Fondo Monetario Internacional, nos cobren intereses más caros o que nos nieguen incluso créditos o cuáles pueden ser esas consecuencias en términos de financiamiento. Claro, entonces yo evalúo X país en el mundo. Yo eventualmente, pues saben que hay personas diferentes en la economía, hay diferentes preferencias políticas de riesgo, en fin. El hecho es que yo cuando soy, digamos, alguien que tiene recursos y le voy a prestar a un país, pasa lo mismo que cuando uno le presta a la tía de una forma diferente, ¿no? Hay una tía buena paga y una tía mala paga. A la tía buena paga puede ser que uno le preste más dinero a menos intereses, a la tía mala paga un poco uno le presta de hecho menos dinero y de pronto le cobra más intereses por si no le paga uno. Entonces, un poco qué es lo que ha venido pasando. Si nos vamos nuevamente en el pasado, y por eso ese punto de comparación es importante, Perú y Chile, nosotros nos parecíamos hace 12, 14, hace 8 años
La tasa de interés a la que nos prestaban, a la que prestaban al gobierno de Colombia, era similar a la de Perú y Chile, a veces unos puntos básicos más arriba y demás. El tema es que hoy estamos pagando más del doble la tasa de interés de Chile, mientras que Chile se logra financiar a menos del 6%, como al 5,9%. Colombia está llegando a 10 años a niveles cercanos al 13%. Entonces, la consecuencia de, digamos, el desordenamiento de las cuentas fiscales, la incidencia directa es que el resto del mundo nos dice, oiga, para prestarle, tiene que pagarme más interés, porque es que de pronto usted no me paga. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si yo tengo dos hogares parecidos y el uno pues está pagando más intereses, pues ese hogar en el tiempo va a tener menos plata para funcionamiento, para carreteras, para hospitales. Entonces, muchas veces como eh, en semántica de algunos, las camisas de fuerza de los mercados internacionales quieren regular y estrangular los países. Y uno dice, hombre, pero es que estamos enfrentándonos, somos 192 buscando recursos. Y justo el manejar responsablemente el dinero hace que usted se financie barato y logre construir más hospitales y más cosas. Entonces, la consecuencia de esto en términos de tasa de interés es que Colombia, digamos, le está tocando endeudarse muy caro. Eso para el ciudadano de a pie quiere decir que a futuro el Estado va a tener más necesidades de recursos y por ende reformas tributarias pueden venir. Y adicionalmente a eso, digamos que el gobierno cuando busca recursos también va al mercado externo, al mercado interno. Cuando va al mercado interno compite con privados por el dinero y entonces se genera también un efecto que la tasa de interés de todas las personas y empresas de la economía puede subir debido al desajuste fiscal del gobierno. Es decir, que también tiene consecuencias en materia de inversión, ¿sí? Es decir, en la medida en que esto se ve afectado, pues muchas menos personas pueden venir a invertir en el país, o me equivoco. Claro, y además el crédito interno, ¿no? Entonces, fíjese que, por ejemplo, si por alguna razón, no sé, yo tengo 100 millones ahorita para invertir, yo digo, oiga, pues el gobierno me está pagando tasa de interés a 10 años de 13, 12%. Si yo voy a invertir en alguien, si por ejemplo Javier me pinta un negocio, pues yo para invertir en Javier lo que le voy a decir es, oiga, el gobierno, que es el más seguro en teoría de una economía, me presta el 12, 13, pues usted tiene que pagarme al menos 15 a 10 años para yo prestarle. Entonces, nada más ese efecto descriptivo en el, digamos, en la competencia por recursos internos ya genera que la inversión sea menor. Y por supuesto, eso también le pasa a los dineros internacionales, ¿no? Si ven un gobierno que paga el 12 y al 11, pues a los privados les va a prestar o al menos a ese precio. Entonces, por eso se habla que como el gobierno tiene ese apetito voraz por recursos, compite por inversión de los privados. Mauricio, ¿y considera usted que esto de pronto políticamente puede, esto también puede ser visto desde el vidrio político, o políticamente esto puede llegar a tener una consecuencia, o da igual que, por ejemplo, Colombia sea un país de izquierda y en la región haya países con gobiernos de derecha, o considera que esto son simplemente una cuestión de manejo y de gestión fiscal? Pues actualmente uno mira las peticiones de Donald Trump y Donald Trump, digamos, ha dicho que va a bajar impuestos a los ultra ricos justo para atraer inversión y lo que se está hablando es de cuentas de más déficit fiscal, de cuentas de esa decisión. Entonces, estrictamente hablando, no es un tema de color político, sino es un tema de manejo fiscal como tal. Yo diría que la gran tragedia de las finanzas públicas es que llegan personas cada 4 años, en el mejor de los casos, en este gobierno llegan cada año y medio y se van. Vamos por el cuarto ministro de Hacienda. Y usted tiene 4 años para, bueno, o un periodo de tiempo determinado para mostrar gestión y de pronto para administrar el poder y hacer cosas. El incentivo para pensar en la sostenibilidad no es muy alto y lastimosamente yo diría que los políticos en todo el mundo tienden a pensar mucho en ellos y no tanto en el país. Entonces, yo diría que lastimosamente lo que tenemos es un mundo en el cual es fácil que suba el nivel de deuda y la única forma que eso no pase es que la ciudadanía esté activa, regulando, se pare frente a cualquier tipo de gobernante y le diga, la cuenta que usted quiere hacer no da, usted puede, de hecho, si me coge tanta plata, a lo mejor va a haber corrupción, haga un manejo eficiente de los recursos. Para mí el antídoto de esto que está sembrado para que
Trump eleve el nivel de déficit y acá digamos lo que hemos visto pues con este gobierno y con las cuentas fiscales actuales es que la ciudadanía sea muy activa y ojalá tenga una contrapartida en el Congreso que logre, digamos, bajar el presupuesto. Algo que es muy interesante en Colombia y ojalá algún día lo discutamos, mientras que en otros países el Congreso puede bajar el presupuesto en un 10%, acá realmente esa posibilidad legal no existe. Entonces, cualquier presidente lleva un presupuesto y casi que el Congreso no tiene nada que hacer con Pero el aún monto. así el Congreso negó el monto recientemente, o pues por lo menos retrasó la discusión. Claro, lo interesante de esto es que el Congreso tenía hasta el viernes pasado para, es decir, en Colombia no tenemos la facultad de devolver el monto. Lo máximo que podemos hacer es que el Congreso devuelva el presupuesto y le diga no me gusta por esto, esto y esto, y el Ejecutivo haga enmiendas. El año pasado lo que pasó fue que no se aprobó el presupuesto, o sea, el Congreso dijo no le compro la cifra, pero cuando eso pasa, el Ejecutivo puede aprobar el presupuesto por el monto por el cual lo presentó, sin la parte que se llama al final disposiciones generales, que son todas, digamos, las herramientas legales que un gobierno presenta para cumplir un presupuesto en un año. Pero nosotros no tenemos esa facultad de que el Congreso diga, oiga, no, tiene que presentarme un presupuesto de 511 y que sea una amenaza creíble. Eso no existe porque en el mejor de los casos no se ponen de acuerdo y al final el presidente logra firmar el presupuesto por el monto inicial, tal cual pasó en 2025. Mauricio, ¿y usted cómo ve el tema de la ley de financiamiento y la reforma o la reforma tributaria, la ley de financiamiento como la llama el gobierno? ¿Esto puede llegar a agravar, por lo menos la propuesta que está presentando el gobierno puede llegar a agravar la situación fiscal del país o usted considera que no es tan así? Es decir, nosotros llevamos 3 años en un juego presupuestal en el cual el gobierno ha sobreestimado ingresos, sobre todo tributarios, compromete gasto, que yo creo que por eso vuelvo al ejemplo perfecto, ¿no? Es como si yo pienso que me van a entrar 10 millones más y empiezo a gastar esa plata y luego lo que digo es, uy, pues no tengo los ingresos de esos 10 millones, pues me toca endeudarme, ¿no? Un poco llevamos 3 años en el cual el gobierno ha venido diciendo que va a tener más ingresos de los que efectivamente ha tenido. Recordemos que a principio de este año la discusión gigantesca era si habíamos cumplido la regla fiscal o no. El gobierno dijo, oiga, es que el recaudo cayó relativo a lo que yo había pronosticado en 4 puntos del PIB, ¿no? Esos 26 billones alcanzan a ser como 1,5% del PIB, para ponerlo en proporción. Entonces, fijémonos que hay una ley de financiamiento ahorita por 1,5 y el recaudo se cayó en 2024 por 4 puntos. Fue una caída brutal y al final con todo eso dijeron cumplimos la regla fiscal. ¿Por qué? Porque acudieron a una definición de transacciones de única vez. Entonces, 2024 no se cumple el presupuesto porque no entra la plata, no hay ley de financiamiento. 2025 se pone ley de financiamiento por 12 billones, no pasa en el Congreso, y este año se pone una ley de financiamiento por 26 billones. Uno dice, oiga, si no aprueban una de 12, ¿cómo van a mandar una de 26 esperando que les pase? Yo diría que políticamente parece ser un juego de, venga, le voto 26 para que a lo mejor me apruebe 12, pero pues digamos que es un juego perverso porque en lugar de hablar con sinceridad de cuentas, lo que hemos tenido es que siempre nos están inflando ingresos y eventualmente uno se queda como a cuáles cifras le creo y a dónde vamos a llegar realmente. Mauricio, ¿la solución es más impuestos o cuál debería ser la mejor salida fiscal que necesite el país? ¿Necesita una reforma estructural? ¿Necesita qué? ¿Qué se necesita puntualmente? Yo creo que lastimosamente nosotros somos una sociedad que anda como la gallina ciega decidiendo cosas sin ver realmente las cosas. Y por lo que quiero empezar es porque el secreto tributario no nos deja ver el comportamiento de los contribuyentes ni empresas. Y la verdad es que somos un país que no tiene ni idea del comportamiento de las personas. Yo, o no sé, cualquiera puede ser eventualmente ministro de Hacienda y luego dice, venga, subo el impuesto al patrimonio. Nosotros no tenemos ni idea cuánta gente mueve residencia fiscal a Panamá y España para no pagar impuestos en Colombia. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Entonces yo diría que lastimosamente, qué sé yo, si yo quiero hacer también estudios laborales y mirar cómo ha evolucionado el ingreso de la gente, no se puede porque la pila no es de acceso para ningún investigador en el país. Entonces, lo primero es que nos falta información para poder decidir de mejor forma. Dicho esto, somos un país que ha venido haciendo reformas tributarias cada 2 años y no sube ese recaudo sobre PIB.
y no sube ese recaudo sobre PIB, en parte porque jugamos a la gallina ciega y no tenemos ni idea del efecto real, pero por el otro lado aprobamos muchos beneficios tributarios sin evaluación. Entonces, yo diría que la solución está en las dos vías, en la vía de ojalá algún día estudiemos el comportamiento de los colombianos tributariamente para poder pensar la mejor reforma tributaria de verdad, no la curita del gobierno de turno por unos cuantos billones. Y por otro lado, hacer evaluación de beneficios tributarios. En beneficios tributarios hay mucha plata, digamos las estimaciones son 7 puntos del PIB. Somos el país de la región con más beneficios tributarios y mientras que Chile, Uruguay están recaudando entre 18 y 20% del PIB en impuestos, nosotros estamos en 14,5 en promedio y de ahí no subimos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, sí, ¿cómo hacemos para llegar al recaudo de esos países? Pero para eso necesitamos evidencia y no andar jugando al oráculo cada 2 años en que el ministro de turno se le ocurren dos o tres ideas que muestra como innovadoras, pero cuando uno mira las cifras, los datos no han crecido. Mauricio, para ir finalizando este espacio, quiero preguntarle si eventualmente esta crisis fiscal que está atravesando, digamos, el país, está contagiando a la caja o a los recaudos de otras empresas, por ejemplo, Ecopetrol o de otras entidades grandes, y digamos, esto qué impacto tiene sobre las regiones y sobre el país en general. Es decir, el mayor socio de todos los ciudadanos siempre va a ser el gobierno. O sea, el gobierno le empieza a ir mal y digamos, hay un efecto general sobre la inversión, es que llegan menos recursos a ese país. Entonces ya por ese canal, uno tiene que las empresas colombianas están, digamos, mucho más restringidas que una empresa peruana y eso, digamos, es un muy mal síntoma para las empresas, digamos, en general. Para salir del lugar donde estamos, yo creo que sí necesitamos una conversación muy sincera y profunda. Las leyes de gasto del gobierno, digamos que han estado ahí desde hace muchos años y nadie se mete con eso, ¿no? Entonces, el tema de que esto afecta a los privados y nos afecta a todos es una realidad, por eso deberíamos estar mucho más metidos en la conversación. Y creo que omití una parte en la respuesta de la pregunta que me hiciste. Bueno, se estaba impactando, digamos, a empresas como Ecopetrol o a Ya, otros sectores de la economía como, no sé, de las regiones, el presupuesto para las regiones, cosas así. perfecto. Sí, uno se encuentra que en 2023 y 2025, por ejemplo, el gobierno aumentó retenciones y autorretenciones. Para los que no estén muy relacionados, ¿eso qué es? Que de los ingresos de las ventas, la DIAN le dice tiene que darme más plata hoy. Entonces, a través de esa resolución que ha subido de forma, digamos, temporal y ficticia el recaudo de 2025-2023, es verdad que el gobierno recoge más dinero, pero a costa de las empresas. Ahora, cuando llega el año siguiente, esos saldos se van a pagos anticipados de impuesto a la renta y al gobierno vuelve y le cae el recaudo. Entonces, no solo es el tema de la inversión global el que termina afectando, sino decisiones de este estilo terminan afectando la caja de las empresas, las decisiones de inversión. Por otro lado, por ejemplo, Ecopetrol tiene un pleito jurídico. De hecho, justamente el Estado tiene demandado a Ecopetrol por un tema que no liquidó bien impuestos. Y entonces, pues digamos que todo este comportamiento de si se quiere hacer litigios contra empresas, pues por supuesto termina afectando la rentabilidad y la inversión de las mismas. Pues Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y por haber hablado sobre este importante tema para las finanzas del país. Perfecto, Javier, y pues audiencia en general, ojalá de verdad controlemos a los gobernantes, porque sin eso, pues la democracia va a carecer de estabilidad en el tiempo. Y a los lectores y usuarios de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Podcast El Tiempo.